Buenas tardes, querida familia altairense. Desde Bienestar Estudiantil, en mi nombre, en el de Eliana González, le damos la bienvenida a la primera escuela de padres de familia para el año 2022. Esperamos que estos espacios sean de gran utilidad para el favorecimiento de los procesos formativos, sociales y emocionales en nuestra comunidad. Queremos darle las gracias a ustedes por su valiosa asistencia. Eso habla de la importancia, motivación y compromiso que tienen ustedes para la formación personal, social y emocional de sus hijos. Además, queremos pedirle que sean nuestra voz ante las demás familias que hoy no nos puedan acompañar para que en próximos encuentros puedan estar presentes. Queremos además darle un agradecimiento muy especial a Univoluntarios de la Universidad del Norte y a nuestra conferencista Claudia González por brindarnos este espacio. La Escuela de Padres para el 2022 se titula Aprendiendo sobre la sexualidad de niños y adolescentes. Tenemos como invitada a nuestra conferencista Claudia González Soto, la cual es psicóloga clínica de la Universidad del Norte. Además es magíster en salud mental con énfasis en terapia de pareja y familia. Es magíster en psicología clínica y magíster en periodismo y actualmente es doctoranda en psicología de la Universidad del Norte y trabaja actualmente en Consular Service en Miami, Florida. Claudia, muchas gracias por este espacio. Bienvenida a la conferencia, bienvenida a nuestra comunidad altairense. Los micrófonos y las pantallas son todas tuyas. Muchas gracias, familia. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Gracias también a Liana por la invitación y porque me tuvieron en cuenta para este espacio, lo mismo que Univoluntarios de Universidad del Norte. Gracias a los padres por asistir, y yo sé que esto además quedará grabado y probablemente algunos padres podrán acceder a esta información. El tema que tendremos hoy es sobre la sexualidad en la pubertad y adolescencia. ¿Por qué escogimos este tema? Y bueno, cuando Eliana y Carolina me abordaron para charlar sobre la sexualidad, es porque hay muchas inquietudes, ¿no? De parte de padres y de la comunidad en general sobre esta etapa de la vida que es tan conflictiva. Es, de hecho, entre la pubertad y adolescencia, digamos, la etapa en donde más conflicto vienen los padres y a consultarme, ¿no? Es sobre ese tema y sobre esa etapa de la vida. Realmente la psicología y los estudios nos han mostrado que sí, en efecto, es una etapa de transición y de cambio muy importante, y en donde los jóvenes que la están viviendo, pues no son niños, pero tampoco son adultos, y están en esa exploración tan definitiva y que los va a marcar, ¿verdad?, para el resto de sus vidas. Entonces, vamos a darle comienzo acá a la presentación. Vamos a hablar un poquito de la pubertad, porque la pubertad es antes de la adolescencia. Y entonces yo quería que ustedes fueran conscientes un poco de realmente qué sucede en la pubertad, porque la pubertad, digamos, es la que nos va a sentar esas diferencias físicas y psicológicas que van a dar ya base y comienzo a la adolescencia. Definitivamente hay cambios físicos. Nosotros de pronto, por vivir con nuestros hijos diariamente, no nos damos cuenta cómo van cambiando, y de un momento a otro solo sabemos que ya nuestra hija tuvo la primera menstruación, vemos a nuestro hijo que ya le está cambiando la voz, que ya tiene vellos por todos lados, y bueno, nos empezamos a dar cuenta que de un momento a otro se nos crecieron, ¿verdad? Hay una base física muy importante, que está determinada por las hormonas. Esas hormonas que van a provocar todos estos cambios, en donde de pronto comienza a despertarse ese interés por la persona del sexo opuesto. Hoy en día se nos están dando, digamos, no solamente situaciones en donde nuestros hijos se sienten atraídos por personas de
del sexo opuesto, pero también del mismo sexo, ¿no? Y ahí los padres entramos como en una, digamos, prácticamente que confusión, que de pronto no saber qué hacer, no saber cómo manejar el tema de la sexualidad con nuestros hijos, ¿no? Y vamos a adentrarnos un poquito en eso. Ahora, ¿cuáles son las hormonas masculinas? Obviamente los andrógenos, las hormonas femeninas, los estrógenos. Todo esto está manejado por el hipotálamo, la hipófisis y todo ese sistema en nuestro cerebro, ¿verdad? Y cuando llega la época de la gonadarquia, que es, digamos, la maduración sexual y el desarrollo de la madurez reproductora. Y esto se está dando actualmente entre los 9 y 10 años de edad. Prácticamente ya hoy en día una niña a los 10 años está apareciendo con ya sus órganos más desarrollados, sobre todo el busto. A algunas niñas ya les ha venido la primera menstruación, mientras que en los varones es más o menos entre los 10 y los 11 años, un poquito más adelante. Que a principios de siglo esto era diferente, o sea, las chicas tenían la menstruación, los jóvenes igual, a una edad mucho más avanzada. Por ejemplo, se veía que la menstruación, la niña le llegaba a los 15 años. Ese era el promedio de edad más o menos, y a los varones tenían su primera eyaculación a los 13 años. Pero con el tiempo hemos visto que esto ha ido cambiando, ¿no? Hoy en día las niñas tienen la menstruación a los 10 años, 9 años incluso, y por ejemplo en países como Noruega o Suecia el promedio es alrededor de los 13 años. O sea que acá yo en este momento estoy en los Estados Unidos y el promedio acá estamos viéndolo a los 9, 10 años, ¿no? ¿Cómo influye el ambiente, ¿no? Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero también en la pubertad hay cambios psicológicos en donde vemos que hay preocupación por la imagen corporal, hay aspectos ambientales también que están influyendo y que la psicología y las investigaciones han demostrado que son los aspectos del ambiente los que influencian mucho más sobre el comportamiento de nuestros jóvenes, sobre el comportamiento en cuanto a sexualidad, sobre el comportamiento social, ¿verdad? Sobre el comportamiento de las relaciones que ellos manejan. Nos está influenciando muchísimo el ambiente. Entonces hay una madurez precoz, versus una madurez tardía, ¿no? Hay chicos que hemos visto que maduran más rápido que otros. Y suele decirse que en la mujer como que madura antes que el hombre, ese tipo de cosas, y es cierto, empezando porque la mujer tiene su menstruación primero que el hombre. Pero recuerden que los estímulos ambientales van a provocar también que el cerebro vaya desarrollando más sus estructuras, ¿no? Es decir, un bebé, por ejemplo, no comienza a hablar, no comienza a explorar el ambiente si no tiene el estímulo adecuado, ¿no? Y por eso hay niños, hay bebés que se demoran más, infantes que se demoran más en hablar que otros, pero depende mucho también de la estimulación del ambiente. Igual nos sucede cuando los chicos alcanzan la edad de 12, 13 años, ¿no? ¿En qué ambiente se están desarrollando? ¿Será que hay unos ambientes en donde el estímulo hacia una sexualidad más activa está más presente que en otros ambientes de otros chicos? Eso tendríamos que también analizarlo. Y hablábamos con Eliana del tema y me decía, hay chicos que están presentando unos comportamientos más sexualizados que otros. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo les diría, la parte biológica influye, obviamente, cuando los chicos están pasando por la pubertad, esas hormonas están en ebullición y esas hormonas están causando efecto, pero también está la parte del ambiente, ¿no? Y cómo los padres estamos manejando
lo que nuestros hijos consumen diariamente en cuanto a videos, en cuanto a redes sociales, en cuanto a actividades con los amigos, ese tipo de cosas. Vámonos ahora, y yo quisiera que a medida que estoy hablando, si surge alguna pregunta de algún padre, por favor lo hagan. Y Carolina, tú me ayudas con eso para poder saber qué se les está ocurriendo, qué quieren comentar, en fin, estamos abiertos al diálogo. Sí, Claudia, ellos lo pueden ir escribiendo por el chat y cualquier pregunta que vaya surgiendo yo te la voy leyendo, ¿te parece? Perfecto. O no sé si al final quieres, como tú prefieras. Ok, no, puede ser a medida que va surgiendo la inquietud por el tema, por lo que estemos hablando. Bueno, la identidad de género, yo quería hablar de eso mucho porque está muy, muy de moda, estamos hoy escuchando mucho esto de la identidad de género y cuál es la diferencia. ¿Será que esto siempre había existido antes o esto es nuevo? En fin, resulta que el concepto realmente se viene definiendo desde el año 68, ¿no? Cuando se veían estos casos, se comenzaba a ver los casos de hermafroditismo, de niños que nacían con unos órganos genitales medio desarrollados, y entonces había que empezar a analizar cuál era realmente el sexo con el que se identificaba el niño, ¿no? Entonces surge el concepto de identidad de género, que sería el resultado de tres fuerzas: una fuerza biológica, una fuerza biopsíquica e intrapsíquica, que responden a los requerimientos ambientales y en especial a las actitudes parentales y sociales. Y esto fue definido en el año 1968, ¿verdad? Entonces, vemos que hay tres fuerzas que están definiendo, ayudando a definir al joven su identidad. Porque resulta que ya en la pubertad él está listo, ya en la pubertad él tiene la capacidad para, digamos, desarrollar su sexualidad, incluso para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y quedar embarazada y tener un embarazo a una niña, ¿no? Ya su cuerpo, las hormonas pues ya lograron que la niña tuviera el periodo. Una vez ya tiene el periodo menstrual, pues puede quedar embarazada. Y el niño su primera eyaculación. Entonces tiene sus caracteres sexuales secundarios, el busto, el vello púbico, tanto en varones como mujeres, y fuera de eso, en los cambios en el hombre y la mujer, que es ese estiramiento, ¿no? Los chicos la estatura cambia, ese tipo de cosas. El que ha tenido una menarquia o una espermarquia, es así el nombre, el término, un poquito más demorado, pues obviamente ese proceso se alarga un poco más. Pero se ha visto que cuando el periodo llega más tarde y lo mismo la eyaculación en el adolescente, pues parece que llegan un poco más maduros, con un poco de mayor madurez psicológica a enfrentar el tema de la sexualidad y de la adolescencia. Entonces, hemos visto que incluso la nutrición, el factor nutricional ha influido también en que se esté dando estos periodos menstruales y el desarrollo mucho más temprano, ¿no? Hoy observamos que hay muchos alimentos que vienen ya con hormonas, entonces de ahí podrá uno deducir pues que obviamente nuestros hijos van a cambiar en ese aspecto. A ver, la identidad definitivamente es lo que es la tarea central de la adolescencia, que el adolescente defina su identidad. Y ahí va a tener una crisis, que es esa crisis de desarrollo de identidad versus confusión de roles. Según Erik Erikson, este psicólogo, él decía, hay una crisis en la adolescencia. O el joven define su identidad o entra en una etapa de confusión, ¿verdad? Entonces hay como, no integra ese concepto de sí mismo, de lo que los demás piensan de él, y comienza a confundirse. Pero ya nos habían hablado de la identidad de género, es decir, mi constitución biológica
mi constitución biológica y psicológica, ¿verdad? Está respondiendo al ambiente en donde yo me encuentro, está respondiendo a la crianza que me están dando mis padres y a esa sociedad que me rodea, a esos compañeros, a esas compañeras, a la comunidad escolar, por ejemplo, a mis amigos por fuera de la escuela. Es decir, hay digamos, esos sistemas que están girando en torno al adolescente y él va a responder ante todos esos estímulos. Y es cuando va a decir, bueno, yo me identifico con este género, ¿verdad? Aunque biológicamente soy del género opuesto. Entonces, ¿con qué género se está identificando nuestro hijo, verdad? Esa es la tarea central de la adolescencia, pero puede ser que ese género no sea el mismo género biológico. ¿Y por qué se da eso? Porque puede haber esa contradicción. Como habíamos dicho anteriormente, son tres fuerzas. Y hemos visto en los estudios que las fuerzas sociales, en donde entran en juego la crianza, la comunicación, las relaciones sociales, todo eso entra en juego y viene a tener incluso un peso mucho más fuerte que la parte biológica. Es por ello que es motivo de estudio cada vez más. ¿Qué es lo que influye en la identidad del adolescente para que el adolescente pueda o quiera identificarse con su sexo biológico? ¿Verdad? Y acá no se trata de criticar, no se trata de decir, bueno, esto está mal, esto está bien. Es decir, cada uno de ustedes en sus familias tienen valores morales, valores espirituales, valores que quieren pasarle a sus hijos, ¿verdad? Pero a pesar de la educación, a pesar de los valores morales que tú le quieres pasar a tus hijos, al final de cuentas ellos van a tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Y lo único que podemos hacer los padres es ofrecerles a ellos una comunicación abierta en donde podamos hacerles entender cuáles son sus valores, de pronto guiarlo en el proceso de tomar decisiones, en el proceso de toma de decisiones, en el proceso de buscar cuál es el objetivo de ellos en la vida, qué es lo que ellos quieren hacer, ser como esos facilitadores, ¿no? Entre lo que ellos están pensando y el medio que los rodea. Obviamente manifestándoles el amor, ¿no? El amor siempre ante todo, y esa aceptación de nuestros hijos con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes. Una comunicación abierta resulta en una mejor adaptación del adolescente ante todos esos cambios que él está viviendo. Simplemente estar atentos, escucharlos, estar atentos a lo que hacen, a lo que les gusta, cuáles son sus amistades, cuáles son sus habilidades, qué necesita para poder desarrollarse más como ser humano. Ustedes como padres, esa es la misión, ¿no? Esa es nuestra misión. Si nos convertimos en padres demasiado autoritarios, perdemos la posibilidad de escuchar a nuestros hijos, de que ellos expresen sus sentimientos. Y si ellos no pueden expresar sus sentimientos y se quedan callados, lo que va a suceder es que eso puede degenerar en una depresión, en una ansiedad generalizada, en ataques de pánico, en problemas, en desórdenes alimenticios, por ejemplo, que lo vemos muy común, en chicos que quieren incluso atentar contra su propia vida. Y hemos visto que la tasa de suicidio ha aumentado mucho en Colombia. Acá en los Estados Unidos también esto se está viendo con mucha frecuencia. Entonces, el joven está en esa disyuntiva de qué es lo que yo quiero, qué es lo que esperan de mí y qué es lo que y con quién realmente yo quiero identificarme. ¿Qué quiero yo? ¿Qué se espera de mí? Y al final, ¿cuál va a ser mi decisión? El
está en una etapa en donde tiene que tomar decisiones importantes, comprometerse. Después que explora, entonces quiere hacer un compromiso. Yo hago un compromiso con mi universidad, porque ya por lo general a los 16, 17 años el chico se está graduando, ya casi está llegando al final del bachillerato y ya tiene que hacer una decisión. Bueno, me voy a comprometer con la universidad, mis padres me van a mandar a estudiar inglés al exterior, me van a mandar a otro país, tengo que hacer compromisos, ¿no? Y obviamente la sexualidad es otra cosa que está ahí latente, ¿no? Es un tema de vital importancia porque estamos viendo que los chicos están siendo activos sexualmente, obviamente, algunos más temprano que otros, pero el promedio es a los 14, 15 años. Ya estamos viendo actividad sexual, ¿no? Ya estamos viendo que padres tienen que llevar a las niñas al ginecólogo y saber que el ginecólogo quizás les explique cómo es esto del embarazo, pero igual es un tema que tenemos que hablar en casa, ¿no? Hay que hablar sin tapujos, hay que hablar sin tapujos, sobre todo cuando ya ustedes ven que su hija está cambiando físicamente, que su hijo está cambiando. Hay que hablar, hay que abordar el tema de la sexualidad. ¿Cuáles son tus valores como padre? ¿Qué esperas tú de ellos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una vida sexual activa, ¿no? ¿Y cuáles son los límites que hay en casa a ese respecto? Yo el otro día tuve una adolescente, ella tiene actualmente 15 años, y me dice, sí, ya yo tengo relaciones con mi novio. Yo le dije, pero es que ustedes tienen un espacio, sus padres los dejan solos en casa. Y me dice, no, simplemente cuando vamos a una fiesta, por lo general mi amiga nos deja entrar al cuarto, hay un cuarto desocupado y bueno, entonces eso termina pasando. Es decir, en el lugar que menos nos imaginamos, ya se están dando, los chicos están tomando esas decisiones, ¿no? Obviamente influye también el ambiente. Hoy en día los chicos van a un quinceañero y tienen acceso fácil al alcohol, ¿no? Incluso los mismos, nosotros organizamos la fiesta y de pronto, que aquí está la botella de vino, que él quiere probar, que el whisky. Y en fin, comienzan ya además a ver no solo lo que ellos están sintiendo fisiológicamente, biológicamente, las hormonas están supremamente activas, ¿no? Están en plena ebullición, como dije anteriormente. Y a eso le sumamos que de pronto se tomaron unos traguitos y cosas y los papás no se dieron cuenta y se dio el espacio y ocurrió eso. Y vienen lastimosamente embarazos indeseados, enfermedades venéreas, todo ese tipo de cosas que sabemos que trae como consecuencia una sexualidad en donde todavía no hay la madurez como para tener responsabilidad, ¿no?, sobre lo que puede suceder. Y es por eso que vuelvo e insisto, la comunicación abierta definitivamente es supremamente importante. Que yo pueda sentarme con mi hijo y preguntarle cómo te sientes, qué piensas, hacerlos parte de las decisiones que se tomen en familia, en la casa. Un viaje, una vacación, un cambio de escuela, a dónde me vas a enviar a estudiar, dónde voy a estudiar, qué carrera, cómo hago, todas esas preguntas, ¿verdad?, que ellos tienen, démosle ese espacio para que ellos puedan conversarlo, puedan hablarlo. Ustedes tendrán de pronto hijos que tienen amigos que dicen, no, yo soy bisexual, yo soy gay, no soy eso, la chica le gustan las niñas, en fin, van a tener, sus hijos se van a ver rodeados y de pronto algunos de ellos experimentarán ese tipo de digamos, de sentimientos, de ideas y tenemos que tener esos espacios abiertos para hablar con ellos sobre el tema, ¿no? Y como les dije anteriormente, cada padre, cada familia lo va a manejar de manera diferente. Pero, ¿qué es importante?
comunicación abierta, establecer límites porque no podemos tampoco ese estilo de crianza permisivo en donde le permito a mi hijo hacer todo lo que él quiera, tampoco vemos que sea positivo. Un estilo de crianza democrática en donde ellos puedan expresarse, los padres también, pero a la vez los padres son los que colocan límites, ¿no? En cuanto a horas de salida, en cuanto a lugares, en cuanto a manejo de los electrónicos, en cuanto a, digamos, el manejo del tiempo, ¿no? De qué cosas quieren hacer ellos como actividades adyacentes a la escuela. Siempre el padre allí mediando, dirigiendo, pero a la vez dándole la oportunidad al hijo de que se exprese. Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo. Y yo sé que en estos tiempos en donde hubo tanto encierro, ¿no? Los chicos ahora quieren estar más afuera, quieren salir más. Algunos quedaron muy pegados al computador, muy pegados a los juegos electrónicos. Y siempre serán los padres los que tengan la potestad para regular ese tiempo que tu hijo pasa frente a la pantalla. No es responsabilidad de ellos, no son ellos los que mandan, ¿verdad? Ustedes al final son los que toman las decisiones de cuáles son los límites. Pero a veces estamos muy ocupados en el trabajo, en las actividades sociales, ¿verdad? Y les delegamos mucho a ellos. Y eso también es peligroso. ¿Okay? Bueno, antes de que yo termine con el slideshow, quería mostrarles digamos, esta foto en donde vemos el Sol y los planetas girando alrededor, ¿no? Y yo quería explicar eso porque realmente nosotros somos, como seres humanos, somos algo parecido al Sol, somos como planetas, ¿no? Y alrededor de nosotros giran muchos sistemas. El primer sistema y el sistema, digamos, primario, tan importante es la familia. Ese es el sistema que primero va a tener contacto con nuestro hijo, ¿no? Es la mamá, es el papá, los hermanitos. Esa familia nuclear es la que primero va a rodear al niño. Por lo tanto, es supremamente importante que ustedes mantengan esa comunicación directa y abierta con sus hijos, porque son el primer sistema. Antes de que nuestro hijo entre a tener contacto con un sistema secundario como es el colegio, ¿verdad? Y en el colegio van a comenzar a tener relaciones diferentes con otros chicos, con los profesores, con los líderes. Van a tener que seguir reglas, van a tener que mostrar un comportamiento adecuado, respetuoso, con valores, ¿verdad? Pero todo eso ya lo han adquirido en el primer sistema, que fue la familia. Entonces, viene el segundo sistema que también va a ejercer una influencia sobre ellos, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que conocer muy bien el sistema, estar en contacto con los profesores, con la psicóloga, con la directora, conocernos, tratarnos como una familia y saber que yo como primer sistema tengo que a la vez estar en contacto con el segundo sistema que es el colegio. Y no solo el colegio. Bueno, habrán padres que tienen a sus hijos en clases de fútbol, en clases de ballet, de piano, y esos son otros sistemas adyacentes con los que tu hijo se está relacionando. Pero está el vecindario, están los vecinos, los amigos de la cuadra, e incluso familiares extendidos como primos, tíos, en fin, abuelos, lógicamente, ¿verdad? Entonces, esos sistemas están rodeando a nuestros hijos, pero a la vez esos sistemas se comunican entre sí. Y finalmente tenemos un sistema más externo, que es ya la comunidad, ¿no? La sociedad en general, la ciudad en que vivo y obviamente el país, ¿no? En el que vivo. ¿Cuál es obviamente lo que afecta al país y lo que afecta a la ciudad, afecta el sistema probablemente de trabajo de los padres, que a la vez afecta a la escuela, que a la vez afecta a la familia. Entonces, todos esos sistemas se interconectan.
¿no? Y por eso los padres tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en el país, en la ciudad, en el vecindario, en la comunidad que me rodea, qué está pasando. Ahí vemos que también en nuestro vecindario hay gente, ¿no? Alrededor, hay grupitos, hay vecinos, hay amigos. ¿Qué está sucediendo en ese sistema? Y muy importante que está sucediendo en el colegio, ¿no? Entonces, yo no sé si a este punto hay alguna pregunta, Carolina. Le recuerdo a todos los papás que están conectados con nosotros que pueden hacer preguntas por el chat. Hasta ahora no hay preguntas, Claudia, pero ya les estoy recordando a ver si alguien tiene alguna en particular para leértela. Sí. ¿Alguna pregunta que tengas tú, Carolina, como psicóloga del colegio? Alguna experiencia que hayan tenido, porque me gustaría hacer de esto algo interactivo. No me gusta hablar todo el tiempo yo y pues no saber qué está sucediendo, ¿no? No sé, creo que podríamos aprovecharlo. Claro que sí, Claudia, más que pregunta, destacar la importancia de lo que estás mencionando, de darnos estrategias o darle a los papás estrategias prácticas y sencillas de cómo hacer ese acercamiento ellos con sus hijos y no manejar de pronto el tema como algo tabú. Eso me parece súper importante recalcarlo porque a veces, digamos que no nos dirigimos a ellos con la naturalidad que un tema como es la sexualidad debería dirigirse, ¿verdad? No los manifestamos como con total tranquilidad y naturalidad. Entonces creo que desde ahí puede iniciar muchas de las dificultades o de las situaciones que pueden tener nuestros niños y nuestros adolescentes. Sí, es cierto. Es cierto, Carolina. Tuve la oportunidad de hacer un estudio, por ejemplo, en la ciudad no solo de Barranquilla, sino en el Atlántico. Hicimos una serie de talleres con padres de familia en Sabana Larga, en Uruaco, en Galapa, y tomamos la información que los padres nos dieron. El tema de la sexualidad fue un tema en donde nos manifestaron muchas preguntas, muchas dudas sobre cómo hablar del tema, cómo abordar el tema. Y obviamente nos dimos cuenta que no es determinante el estatus socioeconómico de las familias para poder manejar mejor o para, digamos, tener mejor o peor manejo de la comunicación de los distintos temas. No depende digamos, de los recursos económicos de los padres. Algunos dicen, pero si hay más recursos económicos, hay más oportunidades de que el chico salga, de que el chico conozca más gente, entonces de pronto tengo que estar más preocupado, mientras nosotros tenemos menos recursos, no hay posibilidades de que ellos salgan mucho, entonces eso no me preocupa, en fin. Vimos que hay ciertas preconcepciones en ese aspecto, ¿no? Pero realmente no depende, el comportamiento sexual de nuestros hijos no depende del estrato socioeconómico, digamos, de tener mayores recursos o menores recursos, o de que vivan en un país o en otro. Depende mucho de la educación, de la educación que los padres hayan adquirido con respecto a ese manejo de las situaciones con los adolescentes. Yo no estoy diciendo que hay que tener un máster, un doctorado o ser X profesional, en fin, no. Pero sí tenemos que documentarnos en cuanto a la etapa por la que nuestro hijo está pasando, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿cuáles serían las, digamos, herramientas? ¿Cómo podría yo abordar
a mi hijo y tener una comunicación más abierta. Es muy sencillo, es simplemente teniendo esos espacios en casa, ¿no? Muchas veces hay padres que debido a su religión, a su creencia espiritual, pues tienen reuniones familiares y se reúnen para hacer una oración, orar juntos, hacer una lectura juntos. Yo creo que ese tipo de actividades son bien importantes. Cómo yo creo espacios en mi casa para hacer una junta familiar, reunirme con mis hijos y poder conocer cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, qué les gustaría hacer, cómo se están sintiendo, cómo les va en el colegio, pero no solo cómo les va académicamente, sino cómo se sienten con sus amigos, con sus compañeros. Hay alguien que les esté fastidiando, que les moleste, que les haga sentir mal, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que abrir espacios en la casa para hacer esas reuniones familiares con los hijos nunca está de más. Nunca está de más. Yo sé que de pronto no lo vas a hacer un viernes a las 7 de la noche, 8 de la noche, cuando de pronto tienen alguna actividad social, ¿no? Pero sí un día, una hora en la que todos estén en casa, en la que de pronto estén reunidos y el padre o la madre tomen la iniciativa y lo llamen y les digan, bueno, vamos a conversar, vamos a charlar, vamos a tener esa comunicación de ida y vuelta, ¿no? En donde no es el papá en el celular, así, mirando el celular todo el tiempo, y el chico te está hablando y tú estás mirando el celular, el correo electrónico, ese tipo de cosas, ¿no? O la mamá viendo el programa de televisión así y el chico tratando de decirte algo, ¿no? Es importante esa comunicación efectiva en donde podemos mirar a nuestros hijos a los ojos, ellos nos miran a los ojos y ellos también nos ponen atención, porque también es el chico el que está en el celular todo el tiempo. Y hay que decirles, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar los celulares aquí un momentito que queremos charlar, queremos conversar con ustedes, ¿no? Entonces, eso sería muy importante, que busquemos los espacios y además nuestra atención sea completamente para ellos, 100% para ellos cuando hagamos ese tipo de reunión. Por otro lado, bueno, está esa parte del compartir, la parte de hacer actividades juntos. Hay padres que planifican, digamos, vacaciones, tiempo en familia. Esto es bien importante. Que el trabajo, ahora, hoy en día están trabajando mucho desde casa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ya acortar el tiempo de trabajo y entonces dedicarle ese tiempo de calidad a mi familia, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Los 5 lenguajes del amor y lo encontramos en 5 lenguajes del amor para con los hijos, para con la pareja y es importante. Hoy tenía un papá con su hija acá en mi consultorio y la hija no quería prácticamente hablar mucho, ¿no? Y el papá me decía, es que yo no sé cuál es el lenguaje del amor de ella, porque yo trato de darle un abrazo, un beso y ella me aparta. No quiere ni que yo me le acerque. Y esto pues obviamente es normal, ¿no? El adolescente cuando llega a esa etapa quiere su independencia un poco ya de los padres. Ya ustedes van a observar que el chico ya no es el mismo de antes. No quiere mucho que el papá aparezca, ¿no? en una fiesta o en una reunión. Quiere sentirse, comienza ya a alejarse, a crear esa distancia que es necesaria y que es positiva, pero que a la vez no tiene que ser tan tajante, ¿no? Podemos mantener esa cercanía con nuestro hijo sin que ellos se sientan que somos el papá sobreprotector que todavía los ve como unos niños, ¿no? Básicamente es eso. Ellos no quieren sentirse, no quieren ver que su familia todavía lo mira como un niño. Ya es un chico que ya quiere ser tenido en cuenta más como más para el lado del adulto que para el lado del niño, ¿no? Por lo menos ahí en la mitad. Entonces es normal que eso se presente.
Los chicos van a estar explorando qué quieren hacer después del colegio, ¿no? ¿Qué quieren, a dónde quieren estudiar? ¿Cómo se pintan ellos? ¿Cómo se imaginan ellos de aquí a 5 años, ¿verdad? ¿Creen en Dios? ¿No creen en Dios? ¿Quiero seguir yendo a la iglesia que me llevaban mis papás? ¿O ya, bueno, o no quiero ya seguir yendo? ¿Ves? Y vamos a tener todo ese tipo de charlas en donde hay que filosofar, porque acuérdense que su hijo ya está en una etapa de pensamiento en donde es capaz de filosofar, en donde tiene un pensamiento más abstracto. Es decir, ya no es el que yo te digo, no vas a ese sitio y no vas porque es que yo dije que no vas. No, ahora él te pide una explicación, pero ¿por qué? Y todo te lo debaten, ¿no? Y muchas veces son ellos los que nos juzgan a nosotros y nos dicen, pero ¿tú por qué si haces esto y a mí me dices que no lo haga? Y entonces comienza a jugar un papel muy importante lo que tiene que ver con modelar, ¿no? ¿Qué le estoy modelando a mis hijos? Me contradigo, modelo una cosa pero les digo otra. Y comienza ese conflicto en ellos, ¿no? No, pero definitivamente yo me quiero parecer a mi papá, ese es mi modelo, mi rol, o no me quiero parecer en nada a mi papá, no me quiero parecer en nada a mi mamá. O hay algo positivo que puedo tomar de ellos. Y ellos hacen todo ese tipo de reflexiones, ¿no? Por eso es que, vuelvo e insisto, la comunicación es supremamente importante, porque yo quiero saber qué está pensando. Ahora, ¿tengo acceso a sus redes sociales? Eso es un tema de vital importancia, porque yo pienso que como padres sí debemos chequear de vez en cuando las redes sociales de nuestros hijos, qué es lo que están publicando. De pronto hay algunos que de vez en cuando le revisan sus chats de WhatsApp, ¿no? Eso de pronto es probable que uno lo pueda hacer hasta un punto. Llega un punto en que ya ellos es decir, se van a rebeldizar completamente si intentamos hacer eso. Pero pues todavía yo diría que un chico de 14 años, 15, 16, todavía los padres podemos monitorear un poco más, ¿no? Sus redes sociales especialmente, siendo que somos nosotros los que les proveemos de todo, ¿no? Celulares, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, pienso que lo que ustedes decidan en cuanto a las redes sociales, a cuándo los dejan ustedes ya entrar a ese mundo, ¿verdad? En donde sí tenemos que chequear y ojalá tener la confianza para que nuestro hijo nos acepte como amigos, nos deje seguirlos en Instagram por lo menos, ¿no? Hay chicos que bloquean a los padres del todo. Y ahí es donde yo veo que no hay una relación de comunicación abierta, ¿no? Cuando mi hijo me bloquea totalmente de sus redes sociales. Hay padres que son muy críticos, critican lo mínimo, todo les parece mal, todo lo que el hijo hace está mal. Entonces, claro, ellos adoptan la opción de decir, mira, sabes que mejor no veas mis redes sociales. Entonces tenemos que ser cuidadosos, estratégicos en el manejo de esa relación. Y hemos visto que... Sí, adelante. Te voy haciendo unas preguntas que ya me pudieron llegar para que además si quieres concluir con la idea que tenías o me permites irtelas haciendo. No. Continuemos con las preguntas. Acá nos pregunta una madre de familia, ¿cómo podemos abordar de forma efectiva el tema del noviazgo? De forma efectiva el tema del noviazgo, bueno, lógicamente eso dependerá de la edad, ¿no? En qué edad se encuentra tu niño, tu chico. La adolescencia puede ser hasta los 19 años, no va a ser igual, obviamente, un noviazgo a los 14 que un noviazgo a los 18, en donde ya te están pidiendo un poquito más de libertad, en donde ya te están pidiendo permisos para ir de pronto en algún paseo, un grupo quedarse a dormir, ese tipo de cosas, y entonces
un noviazgo, digamos, a diferencia de un noviazgo a los 14 años, donde de pronto todavía hay más supervisión, ¿no? Yo creo que aquí, antes que nada, habría que abordar el tema de la sexualidad. Habría que abordar el tema de la sexualidad en donde los chicos sepan cuáles son tus expectativas, tus valores, lo que tú piensas. En donde ellos sepan es decir, cuáles son las responsabilidades que ellos tienen al momento de decidir tener una relación sexual con el novio, ¿no? Entonces yo creo que hay que abordar el tema de la sexualidad de frente, normalmente, tener esa conversación con tu hija, con tu hijo, establecer límites. ¿Qué le vas a permitir tú a tu hija? ¿Qué no le vas a permitir, ¿no? En cuanto a permisos, horas de llegada, horas de salida, lugares donde salen. Simplemente yo creo que mantener esa comunicación abierta, ¿no? En donde hayan límites, pero también dejemos que nuestro hijo se exprese, dejemos que él diga lo que siente, lo que piensa. Y obviamente hay padres que tenemos hijos e hijas. Entonces de pronto la hija compara, ¿no? Y tiende a ver, pero a mi hermano sí le dejas hacer esto y a mí no, ¿no? Entonces ahí tenemos que los padres unirnos, papá y mamá, y unificar nuestro pensamiento y unificar lo que le vamos a decir a nuestros hijos, ¿no? Con respecto al manejo de las relaciones, tanto del varón como de la mujer, ¿no? De pronto hay padres que al varón le dan un poco más de libertad o lo dejan ir a ciertos lugares que a la chica no. Bueno, eso es válido, pero hay que darle una explicación, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué la preocupación es mayor por mí que por él? ¿No? Entonces, definitivamente no todos los hijos son iguales. E incluso tener 2 niñas o 2 niños, siempre habrá uno que se diferencia del otro. El uno tiene más capacidad para una cosa que para la otra. Y así se va perfilando tu hijo y tú sabes hasta dónde le das permiso al uno, hasta dónde le das permiso al otro, no porque haya preferencia, sino porque de pronto habrá uno que tenga habilidades para manejar unas cosas y el otro para manejar otras. Es decir, tratar de ser lo más balanceado, equilibrado posible sería lo ideal. A veces sabemos que un hijo no tiene la misma capacidad del otro, ¿verdad? Pero nos toca manejarlo de tal manera que ninguno se sienta mal, que ninguno se sienta menos que el otro, siempre resaltando la fortaleza de cada uno. Entonces, más o menos esa es la idea que tengo. No podría darte una fórmula como que A más B es igual a C y no hay una fórmula, simplemente considerar variables tales como la crianza, la comunicación que ustedes están teniendo con su hija y cuáles son los valores que le quieres transmitir, qué esperas de ella, qué esperas de él. Y en ese sentido ir manejando las situaciones, ¿no? Cómo se van presentando. Gracias, Claudia. Tengo acá otra pregunta de una madre de familia. Dice así: hay niños muy reservados, no les gusta mucho hablar o contar sus cosas. Para que por favor si nos puede regalar estrategias o tips para poder tener conversaciones más fluidas con niños de 6 años. Con niños de 6 años, bueno. Un niño a los 6 años todavía se está comunicando a través del juego, ¿verdad? Y yo te diría en ese caso acudir a ayuda profesional por un psicólogo. Si tú estás notando que tu niño está muy callado, que ha cambiado de comportamiento, que no te cuenta mucho, que llora, que está angustiado, que presenta pesadillas de noche, que tiene miedo, que quiere dormir con ustedes, con los padres, ahí yo te diría puede que algo esté sucediendo, ¿no? Esté sucediendo algo en el colegio, esté sucediendo algo en el sitio donde vives, con alguna persona, en fin. Y todo eso lo tenemos que prever, ¿no? Evitar que nuestros hijos sean abusados psicológica y sexualmente. Eso es algo muy delicado y nosotros los padres tenemos que estar con todos los radares activos, ¿no? En todos esos sistemas que yo les mostré,
ahí, en cada uno de esos sistemas, qué está pasando, ¿no? Entonces, si tu hijo sigue y ves que no quiere hablar contigo y lo ves nervioso, ansioso, angustiado, pues buscar ayuda profesional primero que todo. Y lo otro te diría que nosotros, los psicólogos, lo que hacemos con los niños es jugar mucho con ellos y a través del juego nos damos cuenta de cosas que están pasando, ¿no? Entonces, si tu hijo es de los que, bueno, yo nada más juego juegos electrónicos, pero no quiero hablar con mis padres, solo quiero estar pegado en el computador jugando y eso es lo único que me interesa y cuando me lo quitan hago pataleta y ese tipo de cosas, pues ten en cuenta que un niño a los 6 años está pasando por esa etapa de soy capaz versus no soy capaz. Puedo ser creativo, construir cosas, hacer proyectos, o yo no soy capaz, yo soy menos, o yo no puedo, es que me tienen que ayudar, mi hermano mayor es el que me ayuda, el que sabe todo. Y entonces comenzar a ver qué está pasando allí en ese aspecto, ¿no? Estoy estimulando a mi hijo a que sea creativo, a que tenga distintas actividades, a que me comunique qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer y apoyarlo en ese aspecto, ¿no? Esa es la etapa, en los 6 años todavía no estamos hablando de que haya una inquietud hacia la sexualidad, por ejemplo. Todavía el chico a los 6 años no está en ese momento. Entonces, si están muy callados, si tú notas un cambio en el comportamiento, tenemos que llegar al fondo del asunto. ¿Qué está pasando en su sistema escolar, familiar, de amistades, ese tipo de cosas? Y si vemos que definitivamente él no nos quiere compartir, no observamos nada, pues buscar ayuda profesional. Gracias, Claudia. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo enfrento o aconsejo a mi hijo sobre el tema de la diversidad sexual? Sí, bueno, sinceramente es un tema, digamos que dependiendo del contexto donde estamos viviendo, donde estamos lidiando, se puede presentar más frecuentemente, en donde vemos niños que dicen que no se identifican con su género físico, biológico, con su sexo, sino que se identifican con el género opuesto, ¿verdad? O el caso de que hemos visto que niños que dicen que no se identifican con nada, ni con hombre ni con mujer. Entonces, prácticamente no tienen definido esa parte, ¿no? Y eso estamos hablando de ya adolescentes, básicamente. Pero ¿cómo yo abordo ese tema con nuestros hijos? Escuchándolos, escuchando sus inquietudes, escuchando lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, siempre infundiendo el respeto, ¿no? Respeto hacia los demás, respeto hacia las opiniones de los demás, hacia los pensamientos y las acciones de los demás, pero siempre y cuando estos no determinen quién tú eres, ¿ves? Porque tu hijo puede tener amistades en donde uno manifiesta identificarse con un género diferente. O, por ejemplo, compañeros de escuela, de colegio, pero eso no significa que él tenga que adoptar esa posición ante la vida, ¿verdad? Ni ante sí mismo. Entonces, estar muy claro en lo que tu hijo piensa, en lo que tu hijo siente, tener ese canal abierto de comunicación, pero que también él sepa que estos casos existen, que estos casos se dan, que los va a ver no solo aquí, los va a ver en cada país que visite, los va a ver en el lugar donde menos se imagine, va a haber personas que piensan diferente, ¿no? Que actúan diferente. Entonces, que ellos respeten eso, que ellos puedan convivir y actuar normalmente como actuarían con cualquier ser humano, ¿verdad? Pero que eso no determine la decisión que ellos tomen con respecto a su propia identidad. Cada quien es diferente, cada quien es un individuo único, ¿cierto? Y como les decía anteriormente, el ambiente familiar, las relaciones familiares son determinantes. Esa relación padre-hijo es fundamental y es la que va a definir realmente
ayudar a su hijo a definir cuál es su identidad, que ojalá sea la identidad, digamos, ojalá fuera lo más congruente posible, ¿no? Tuvieran todas esas áreas de manera congruente y él se sintiera bien con su propio cuerpo. Entonces, ese sería, digamos, el enfoque. Y cuando hablo con padres les hablo mucho de eso, ¿no? Promover el respeto, promover, aceptar a las personas como son, ¿verdad? Sin tratar de cambiarlas, pero a la vez ser asertivo y tomar tus decisiones consciente de realmente qué es lo que tú quieres y cómo y cuáles son los valores de mi familia y qué es lo que ellos esperan y qué es lo que yo espero y qué es lo que yo quiero, ¿no? Ayudar a nuestros hijos en ese proceso, sin rechazar a nadie, sin discriminar a nadie y sin burlarse de nadie ni abusar de nadie en ese aspecto. Gracias, Claudia. Y una última pregunta. ¿Cómo abordar la hipersexualización a que los niños se ven expuestos actualmente? Sí, y como les decía anteriormente, el tema, son muchos los aspectos que influyen en ese desarrollo de la sexualidad a temprana edad, ¿no? Factores como la nutrición, factores como las actividades que nuestros hijos realizan, el tiempo que le dedican a la actividad física, a los deportes, a esa variedad de actividades, ¿no? Influye mucho y crea un balance en el desarrollo de nuestro hijo, tanto biológico como psíquico, ¿no? Por ello que el tiempo que ellos pasan, por ejemplo, libremente en su computadora o en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros los padres para tener cierto monitoreo de qué es lo que ellos están viendo? Porque muchas veces esas conductas muy tendientes a mostrar, digamos, interés por la parte sexual y que uno de pronto se sorprende porque no espera que su hijo de 11 años, de 12 años ya esté teniendo un tipo de conversación en ese aspecto o esté muy interesado en eso. Pero tenemos que monitorear también qué está viendo, qué videos ve, qué películas ve, cuando entra a YouTube, qué es lo que busca. Los padres podemos monitorear eso, los padres podemos poner un cierto control, un control parental, ¿no? En cuanto a las películas, están mirando pornografía, por ejemplo. La pornografía es demasiado dañina para nuestros hijos, ¿no? Y si ellos tienen acceso a cualquier tipo de películas triple X, pues obviamente es posible que vayan a mostrar un comportamiento hipersexualizado, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Qué están jugando? ¿Qué juegos están jugando electrónicamente? Están teniendo contacto con alguien que tiene ese tipo de comportamiento. De pronto hay alguien que está, digamos, estimulándolos en ese aspecto, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Será que tienen acceso a algún tipo de información que tenga que ver con el tema del sexo? Yo creo que esos serían factores a analizar, ¿no? Y a los padres estar monitoreando mucho, tener mucho que, porque eso no va a surgir porque surgió así de pronto, ¿no? Tiene que haber un estímulo, tiene que haber algo que está motivando, que está estimulando esa actividad con tendencia digamos, a querer tener relaciones sexuales, a la masturbación, a querer masturbarse, a querer estar tocando a otras personas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa conducta? Hay niños, hemos visto niños en kinder masturbándose, por ejemplo. Hemos visto niñas así. ¿Y qué sucede? Nos hemos dado cuenta que hay problemas en la casa, que los padres, hay violencia doméstica, que la niña vive angustiada, vive ansiosa y buscan en eso una forma de liberar el estrés.
y de liberar la ansiedad que están viviendo. Entonces, todo ese tipo de conductas tienen una causa y sería bueno analizarla, y si no sabemos cuál, pues acudir a ayuda profesional en ese aspecto. Sí. No sé, Carolina, si eso ha respondido las preguntas, si quedó, si hizo falta Claro que algo. sí. Una pendiente, y ya es la última que te hago porque me parece importante. ¿Cómo abordo el tema cuando mi hija vio algún video pornográfico porque alguien lo envió en un grupo y esto le causó curiosidad? ¿Es necesario buscar ayuda profesional? Depende cómo la afectó, porque yo he tenido acá pacientes, tuve 2 hermanitas gemelas, que por cuestiones de accidentalmente estaban los padres viendo una película y muestran una escena de 2 mujeres besándose, por ejemplo. Y eso les causó un trauma impresionante. O sea, las chicas empezaron a pensar que es que cuando lo vieron les dio una sensación, y que de pronto entonces es que a ella le gustan las niñas, y bueno, eso se convirtió en una situación de drama increíble, en donde las chicas lloraban, no podían dormir, en fin, y los padres obviamente buscaron ayuda profesional. Luego, poco a poco, a medida que fueron pasando las sesiones, las chicas lo fueron superando, pero al comienzo estaba esa imagen muy vívida en ellos, ¿no? En ellas. Y sí, a algunos niños ese tipo de imágenes les puede afectar de una manera diferente que a otros. Entonces, especialmente cuando ven escenas que pueden ser muy impresionantes. Entonces sí hay que, en primer lugar, evitarlas a muy temprana edad, que ellos no tengan acceso a ese tipo de entretenimiento, ¿no? Que no es, realmente es negativo, pero que si por algún accidente esto sucediera, analicemos cuál es la reacción de ellos. No le dieron mucha importancia, te hicieron una pregunta, tú le contestaste, se puede tocar el tema de la falsedad en esas actuaciones, en ese tipo de escenas. Realmente hay escenas que son muy exageradas, en fin, y desmontarles un poquito que detrás de eso son 2 personas que simplemente están haciendo una actuación, no están sintiendo absolutamente nada. En fin, restarle importancia a eso, pero hacerles ver que realmente, dependiendo la escena que haya sido, ¿no? Obviamente es algo que en el caso de las niñas que vieron 2 chicas haciendo esto, pues besándose, es hacerles caer en cuenta que simplemente el hecho de que lo hayan visto no significa que ellas, digamos, van a hacer lo mismo, o que ellas tienen sentimientos así, o que ellas van a comportarse de esa manera. O sea, tratar como de restarle importancia a lo que, digamos, a lo que ellos vieron en ese momento, pero haciéndoles saber que de todas maneras no es bueno que continúen viendo ese tipo de imágenes, porque llegará un momento en que ellos podrán expresar su sexualidad, pero cuando estén listos, cuando estén maduros, por lo general ese tipo de escenas se dan en películas, y si tuvieron acceso a pornografía, pues obviamente todo es más exagerado, no es absolutamente verdad la sexual, y podemos aprovechar también y tocar el tema de que para llegar a una relación sexual lo ideal es que ellos de verdad confíen en la persona que lo está haciendo, tengan una relación en donde ya ha habido un conocimiento previo, en donde hay responsabilidad, ya son capaces de afrontar un embarazo si eso sucediera. Y si son jóvenes adolescentes, pues, y sin embargo ellos están en esa etapa de explorar y eso llegara a suceder, pues que tuvieran en cuenta cuáles son las precauciones que tienen que tomar al llegar a tomar esa decisión, y cuáles pudieran ser las consecuencias, aún
cuando llegaran a usar protección y anticonceptivos y todo ese tipo de cosas. Es decir, tener esa conversación, pero analizar cuál es la reacción de tu hijo. Si tu hijo ya está viendo pornografía y tú descubres que esto es algo que está sucediendo desde hace tiempo, ahí sí yo te diría, hay que buscar ayuda profesional, porque es probable que ya el niño haya generado una cierta adicción a eso, ¿no? Entonces habría que buscar ahí ayuda profesional, definitivamente sí. Pero si fue una escena accidental, algo que solo pasó una vez, pues evitar darle, digamos, gran importancia a ese tema y más bien aprovechar y hablar sobre la sexualidad y sobre lo que ustedes piensan, creen, consideran que es importante que ellos sepan. Gracias, Claudia. Ok. Yo creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, Claudia, eso sí, ya iba a ser el cierre. Agradecerte infinitamente a ti por ser tan generosa con tu tiempo, con tu espacio. Sé que nos extendimos un poco de la hora prevista, por eso te quiero agradecer infinitamente por no tener inconveniente con eso. Pedir excusas de pronto a las preguntas que no pudimos abordar, pero tenemos que tener en cuenta que por temas de tiempo se nos hace imposible hacerlo. Agradecerle el interés de los padres de familia ante este tema y ante tantas preguntas que de pronto han podido surgir. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los presentes. Gracias a ustedes, Carolina, y bueno, de todas maneras, no sé si tú quieres, les hace llegar mi correo electrónico y con mucho gusto cualquier pregunta que me quieran enviar por correo electrónico, se las puedo responder con todo cariño y bueno, que tengan muy, muy buenas noches y espero que haya sido de su agrado esta charla. Claro que sí, Claudia, sí, muy generosa por darles a los papás esa oportunidad de poder escribirte. Gracias a ti, feliz noche.